Es un placer estar de nuevo contigo en este acto de cacería de leyendas de tu parte que van a ser muy interesantes. Muchísimas gracias y también saludo con mucho gusto a quien es promotor cultural, quien está a cargo también de lo que es la claraboya literaria, el licenciado José Villela. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros y tenemos un invitado sorpresa, pero esto más adelante, ahorita lo vamos a presentar. Me gustaría iniciar, con la importancia de hablar de nuestra creencia. Acabamos de pasar estas fiestas que son Día de Muertos y vamos a tener una leyenda hoy que es de panteones, en el cual, aquí la información fue dada también por el cronista de la ciudad de Tampico, nuestro buen amigo Marco Flores, y queremos que nos platiques un poquito de todas estas tradiciones, de todo lo que se vivió. Bueno, mira, tuvimos la oportunidad de que se volviera a revivir esta tradición de Día de Muertos, que fue maravillosa. A mí me emocionó mucho ver que en las escuelas se realizaron una gran cantidad de eventos en los cuales ya no solamente hablábamos de la tradición de los altares de muertos, sino que hablábamos de los concursos de calavera, de las catrinas, de los bailes de huehues o de viejada. Entonces hablamos de un gran número de actividades que se estaban realizando alrededor de estas tradiciones. Y yo recuerdo que antes, para poder realizar o ver simplemente una viejada, pues recuerdas que los muchachos iban a Tempoal y que en ese ir a Tempoal era pues todo un peregrinar y hacerlo. Ahora lo podemos hacer aquí dentro de la ciudad. Fue increíble en Ciudad Madero, los recorridos en los cementerios, los recorridos en la noche. Tuve oportunidad yo de hablar en varios lugares en relación a estas tradiciones, aún en el cementerio de Árbol Grande, ver cómo la gente recorría cada uno de estos lugares de una manera muy impresionante, altares que se hicieron en los mismos y propios cementerios. Madero y en Tampico llegaron a ser una gran cantidad de altares. Catrinas ya no nos dábamos abasto. Se me tocó ser jurado de una gran cantidad de número de catrinas. Los bailables que fueron muy interesantes. Las máscaras, que empezamos a ver que ya no se usaban máscaras de Halloween, sino máscaras de la Huasteca, hechas en materiales muy interesantes de madera. Y creo que estamos tomando un segundo aire, y qué importante en las cuestiones de nuestras tradiciones. Así es, Marco. Y amigo José Villela, platícanos también, ¿cómo viviste tú las tradiciones? Bueno, mira, como lo dice el cronista de la ciudad, es muy importante este fenómeno sociológico que se está dando en estos últimos tiempos. Esto, a mi criterio, es retornar a tus orígenes, regresar a lo natural, de la idiosincrasia, de las costumbres. Hay un principio que dice que la repetición constante de los actos hace los hábitos, y los hábitos forman la costumbre, y la costumbre se hace ley. Eso en latín, o con los romanos, sería la inveterata consuetudo. Entonces, aquí hay algo muy importante, que a través de la historia, no nomás de México, de todos los pueblos, hay cierta comunicación oral que se llama conseja. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo ese tipo de conseja, pero con la tecnología de punta. Si tú te das cuenta, las redes sociales, eso sería una especie de conseja. La conseja es todo aquello que tú transmites a tus descendientes. Claro. ¿Sí? Entonces, a mí me dio mucho gusto, y como lo decía Marco hace rato, la capital mundial de la viejada, la Huasteca, Tempoal, Tamuín, ¿sí? Y ahora la urbe, ahora la metrópoli, ahora la zona conurbada está poniendo una muestra, porque si te das cuenta, Tampico, Madero y Altamira tuvieron eventos masivos. Así es, ¿no? Se vio el fervor. Se vio, y además se vio la innovación, claro. se utilizó la luz y el sonido. Mira, el domingo, precisamente en el Parque Cultural Bicentenario, fue un espectáculo que por primera vez en la zona se registraba. Esto es que pues se aprovechó el agua artificial, hubo altares flotantes, y hubo una serie de situaciones, un espectáculo luminoso como fue la elevación de los globos de Cantoya, los fuegos artificiales. Y a mí me correspondió trabajar en recibir la procesión que se hizo de Día de Muertos. Fue muy, muy halagador, muy
reconfortable ver a los vecinos de las calles principales de Ciudad Madero estar en las banquetas esperando la procesión y tener ofrendas, tener altares. Yo recuerdo que el año pasado el secretario general de Desarrollo Social Humano me encomendó que hiciera algo poético, y al final de lo que yo les puse: este es el camino de flores, hay ofrenda, ¿sí? Y así pasó. Ayer hubo un trayecto, hubo un desfile, por decirle así, hasta el portón del Panteón de Árbol Grande, y a esa hora de la noche entramos. A esa hora se contaron leyendas, hubo cuentos macabros, hubo una procesión guiada por el administrador, que es Juan José García Rodríguez, y hubo emoción. Y nos vas a contar si hubo también alguna manifestación sobrenatural, que a lo mejor tú tienes algunas historias. Sí la hubo. Pero eso quiero que nos lo dejes en la pausa, amigo José Villela, porque tenemos un invitado. Fíjate, también nuestro buen amigo se llama José, pero él es José Manuel Villarreal Elizalde, que tiene 8 años y que en esta ocasión él ha sido fomentando, amigos, la cultura en la cuestión de la lectura en los niños. Él en esta ocasión va a leernos una leyenda completamente en vivo aquí en su programa, lo que es Cazador de Leyendas, en esta noche, nuestra línea telefónica 217-0095. ¿Cómo estás, José Manuel? Saluda. Muy bien, gracias, Bere. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche, y platícanos, ¿cómo se llama tu leyenda? La leyenda de la momia viviente. ¡Ay, qué miedo! Vamos a escuchar en voz de José Manuel Villarreal Elizalde esta bonita leyenda. Este relato comenzó a tomar fuerza hace unas semanas, luego de que las momias regresaran de su peregrinar por Estados Unidos. Cuenta la historia que un hombre arribó a la ciudad por cuestiones de trabajo. El sujeto sentía una gran emoción por recorrer todos los rincones de la ciudad y conocer las leyendas de esta bella población con aires coloniales. El visitante decidió ingresar al Museo de las Momias, y mientras recorría el lugar se percató que uno de los ejemplares que acababan de regresar no se encontraba en su sitio, lo cual no le otorgó mayor importancia, ya que pensó que aún se encontraba en trabajos de restauración. Tras concluir su recorrido, el visitante se dirigió a su hotel, y en el camino vio como un auto estaba a punto de atropellar a una dama, por lo que la ayudó empujándola para librarla de la embestida del vehículo. La dama rápidamente se levantó y agradeció al visitante. Sin embargo, al darle la mano al hombre, se desprendió uno de los dedos, el cual se convirtió en hueso de manera inmediata. Cuenta la leyenda que aquel hombre que había ayudado a una de las momias, la cual aún ronda por las noches las calles de Guanajuato. ¡Ay, qué miedo! ¿A ti te da miedo en la noche? No. Mira, qué valiente eres. Gracias por estar con nosotros, José Manuel. Gracias. ¿Te gustó estar leyendo con nosotros esta lectura? Sí. Eso es todo. 8 añitos, ¿cómo ven? Muy bien, muy bien, muy bien. Momentan, se merece un aplauso. Claro, Un claro aplauso que a sí. nuestro amigo. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos. ¿Te quedas con nosotros? Porque ya vienen también otras leyendas de mucho miedo que nos va a contar aquí nuestro amigo el Cazador de Leyendas y nuestro amigo Marco, el cronista de la ciudad de Tampico. Y viene otra leyenda también que nos va a poner así el cabello de punta. Sí, vamos a cazar el miedo en esta noche. Nuestra línea telefónica 217-0095. Y ya regresamos porque también hay premios para todos los que estén muy atentos en esta noche. Regresamos. En Cazador de Leyendas.
Continuamos. Muy bien, regresamos con Cazador de Leyendas y vamos a nuestra primera leyenda que nos tiene preparada en esta noche. En esta noche, nuestro amigo, el Cazador de Leyendas, siendo exactamente las 8 de la noche con 20 minutos. Regresamos. Yo sé que estas cosas no se acostumbran. Andar cazando leyendas de esas, de las que a la gente les da mucho miedo acordarse. Es que no sé si tengo yo suerte para que me las cuenten. Lo siento, es que a veces no quisiera oírlas, sobre todo cuando se tratan de muertos que se aparecen como si estuvieran vivos. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me pasó una vez. Estaba yo sentado en un cafecito de chinos cerca de un cementerio cuando vi que al hombre de la mesa de al lado estaba como muy triste. Era un hombre grueso y moreno, con manos como esas que trabajan la piedra. «Hey, amigo», le pregunté, «¿si le puedo servir en algo para aligerar la pena esa que trae?» El hombre me miró con ojos como si no lo hubiera hablado. No creo que quiera saber de mi pena, pero si quiere, se lo cuento. Y diciendo apenas esto, me lo dijo. Mire usted, yo tengo como 20 años trabajando en ese cementerio que está ahí enfrente, pero creo que por lo que vi, no regresaré más. Hace unos días que estaba ya en la tarde arreglando una fosa en esa zona del cementerio que está más apartada de la entrada, cuando sin oír los pasos, de repente oí una voz de mujer que me hablaba. Era una dama de unos 45 años, vestida sencilla y con el cabello largo, y de piel morena clara, que se paró junto a la fosa donde yo estaba y me dijo con voz muy bonita, aunque algo triste: «Mire usted, necesito que limpie y arregle una tumba que está por allá. ¿Cuánto me cobra? Es de un familiar que quiero mucho y que quiero que quede muy bonita». Yo de pronto le iba a decir que no, pero me lo pidió de manera tan amable que yo accedí. Le dije que le cobraría barato y que lo haría bien. Ella aceptó y me pidió que le acompañara hasta el lugar del trabajo. Dándome indicaciones de cómo quería que hiciera el trabajo, me dijo que lo debería hacer rápido y bien, y sobre todo, que no debería hacer mucho ruido. Antes de despedirse, la dama me dijo que pasaría al otro día para dejarme un anticipo. Como estábamos en un pasillo muy largo del cementerio, nomás fue voltearme un poco para el otro lado, para ver el lugar que iba a arreglar, cuando al voltear, la dama ya había desaparecido. No le presté mucha atención al asunto, porque en este lugar aprendí a tratar a gente muy rara. Y pasaron varios días y la dama no regresó, hasta que al 6º día, ella apareció junto a otra tumba, como la primera vez. Se disculpó por no haber regresado pronto y me dijo que el dinero del anticipo ya me lo había dejado en la oficina, encima del escritorio. Me dirigí a la administración, que estaba a unos pasos, y el dinero ahí estaba donde me dijo. Salí a darle las gracias, pero como la primera vez, había desaparecido. Sin hacer caso de esto, puse manos a la obra. A mí, cuando me encargan un trabajo, lo hago siempre. Tomé mis herramientas y me dirigí al lugar señalado. Desmonté el sitio, limpié la tumba y la pinté. No me tomó arriba de 4 horas, sin hacer mucho ruido, como me había dicho la señora. Pero fíjese usted, aquí noté algo raro. En todo el tiempo que me tardé con el trabajo, sentí que alguien siempre me miraba. Escondido tras las tumbas,
No sé, ¿no le ha pasado a usted sentir que alguien le observa? Pero cuando uno trabaja en estos lugares, en los panteones digo, uno se acostumbra a no tener miedo, al menos hasta ese día. Yo acabé el trabajo y ya era tarde. Como hago siempre que termino mi jornada, me di un baño y me cambié de ropa. Me fui a mi casa sin acordarme del asunto, pero llevando el dinero del anticipo en mi cartera. Al otro día, llegué al trabajo muy temprano y al saludar a mis compañeros, uno me dijo, oye, te vino a buscar la señora del trabajo de la limpieza. Como no te encontró, dejó esta dirección que yo te apunté para que vayas a cobrar el dinero que falta. Dejó también el nombre de una persona para que preguntes por él. Yo dejé correr todo el día y ya oscureciendo fui a dar con la casa. Estaba a unas cuadras del cementerio y era una casa vieja de madera con un jardín al frente. Esta noche tú no dormirás solo. Estás en Cazador de Leyendas. Continuamos. Si lo que buscas es Cazador de Leyendas. Muy temprano y al saludar a mis compañeros, uno me dijo, oye, te vino a buscar la señora del trabajo de la limpieza. Como no te encontró, dejó esta dirección que yo te apunté para que vayas a cobrar el dinero que falta. Dejó también el nombre de una persona para que preguntes por él. Yo dejé correr todo el día y ya oscureciendo fui a dar con la casa. Estaba a unas cuadras del cementerio y era una casa vieja de madera con un jardín al frente. Toqué a la puerta y después de un rato salió un hombre de unos 60 años que me preguntó qué quería. Le dije lo de la tumba y de la señora y por supuesto del dinero que me debía por el trabajo. Al oír esto, el señor se puso pálido y empezó a temblar de las manos y me dijo, pase usted, por favor. Entramos a una sala media oscura y él se disculpó un momento. Le vi entrar a una habitación y al rato salir con algo en la mano. En la semioscuridad alcancé a distinguir el marco de una fotografía. Él me la enseñó. ¿La reconoce?, me preguntó. Batallé para reconocerla porque era la foto de una persona joven, pero sin duda alguna era ella. Era ella, la dama del cementerio. Casi tuve que sentarme pues las piernas me temblaban. Era como si algo me anunciara una espantosa noticia. Un sudor frío me corrió por la espalda. Sí, dijo el hombre que me veía con ojos de asombro. Era mi madre. Hace muchos años que murió. Y ahora, querido amigo, se aparece por estas fechas cada 2 de noviembre. La cabeza me dio vueltas y no supe qué decir. Él volvió a hablar. La tumba que limpió usted era la de mi hermanito. Él murió cuando tenía 4 años. Y le digo una cosa, no es la primera vez que pasa esto. Algo similar ocurrió hace muchos años. Después dejó la foto sobre una mesa e hizo un gesto y se metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera. Aunque no se preocupe, me dijo, yo le pagaré por su trabajo. Y diciendo esto me dio la cantidad completa que había acordado con la dama. No, le dije yo, ella ya me dio la mitad. Y diciendo esto, saqué yo también mi cartera. El hombre la miró y me dijo, ábrala, por favor. Yo la abrí. Las manos me temblaban, mis ojos no daban crédito. Estaba vacía. El dinero del anticipo que la dama me dejó en la oficina había desaparecido.
Así que así me lo contó. En ese momento, el hombre, el trabajador, terminó de contar la historia y sin despedirse, se paró y se fue. El café se quedó vacío y yo, viejo cazador de leyendas, me paré también. Pagué mi cuenta y salí. Al caminar en la noche, clara y plateada por la luna, no quise voltear a ver el cementerio. No quise ver los pasillos solitarios, ni las tumbas a la luz de la luna, ni mucho menos quise esperar a ver la sombra de una dama que caminara sin ruido, como si no pisara el suelo. Así es como concluye esta leyenda de Panteones, y la verdad agradecemos mucho siempre la colaboración de quien fomenta también la cultura, José Lorenzo Sobrilla, y quien le mandamos un saludo, promotor cultural, quien hace estas adaptaciones. Vivencias, hablamos de Día de Muertos, hablamos de las creencias, de acudir, de que nos permitiste también, bueno, saber lo que ocurre. Este fue un hecho real. Sí, mira, efectivamente, esa historia de algún modo fue rescatada en lo que es Árbol Grande. Uno de los hombres del Camposanto nos dio parte de la información, que es muy interesante. Ese cementerio tiene una gran cantidad de tradiciones y de leyendas muy importantes. Recordarás que ya habíamos platicado la de las muñecas, la de los niños que el día primero salen, y uno de los muchachos soñó que lo que tenía que hacer es llevar muñecas viejas, y en una palma están estas adosadas precisamente. En el cementerio de Tampico, bueno, hay una cantidad de suerte de leyendas, como el caballo negro que se aparece en el cementerio de la Trinidad a eso de las 8 de la noche, buscando a las almas que andan en pena en ese momento, o el brujo que murió porque otro brujo blanco deshizo su hechizo, y cuando lo enterraron toda la tierra del cementerio se volvió negra y no crece el zacate en ese lugar, muy a la orilla de ese concepto. Es un lugar mágico, un lugar donde las explicaciones de todo esto resultan muy interesantes. Yo creo que el cementerio, los que tuvieron oportunidad de recorrerlo, vieron, bueno, que está las leyendas, que bueno, ahora hay la oportunidad de que hay personas que nos las cuentan, que nos las desarrollan maravillosamente en el mismo lugar. Están los personajes, porque llegamos a conocer grandes personajes que ha tenido nuestra ciudad, que nuestra historia está enterrada ahí. Y lo otro, en el cementerio de Tampico, tanto en la Trinidad como en el municipal, existen obras de arte. Ejemplo de ella es una réplica de la Piedad que está en la tumba del señor Villasana. Pues tendrías que ir a un museo para ver una reproducción de esa naturaleza. Es un recorrido que aquello es un museo interesante, todo el recorrido del mismo. Y bueno, ¿qué más que la incertidumbre de todo esto que ocurre en el cementerio? Personas que encontramos en los mismos pasillos y que después descubrimos que no existen, o que nos han hablado en ese mismo lugar, lo cual causa una situación pues muy interesante. Así es. El mismo cementerio de Tampico, recordarás que por las tardes, en la parte trasera, en la parte que da bella vista, dejan de pasar los automóviles. Es raro. Ahí ni siquiera los coches de ruta quieren pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se habla que en ese lugar, a veces corriendo, atravesando la calle, a veces subiéndose a un auto, o a veces colgada en uno de los árboles que hay ahí de los humos o huizáchil, aparece una mujer que fue asesinada precisamente en un accidente automovilístico en este lugar. Y bueno, el peligro de ser espantado y ser arrojado al barranco o al vacío que existe en este lugar es una de las leyendas que más sensación han causado en esta misma zona del cementerio. Nos lleva de sorpresa en sorpresa, de hito en hito. Y bueno, podemos visitar a Rodrigo, este gran cantante también del rock and roll, en esos lugares. Son muchos de los personajes del cementerio. Es un lugar donde está enterrada nuestra historia. Muy bien, si te parece, vamos a hacer una breve pausa. Tengo una llamada telefónica y escuchemos.
Y adelante, nos vamos con una llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Buenas noches, habla Francisco Rincón. Platíquenos su historia, señor Francisco. Bueno, mire, para que toda la gente escuche una historia viviente que lo viví en carne propia. Soy taxista aquí en la zona conurbada y trabajo para la base de taxis de Germa. Resulta que hace como 8 años yo iba a mi casa, a la casa de todos ustedes, a Pánuco, Veracruz, manejando en la madrugada. Y adelantito, antes de llegar a lo que es ya la ciudad, hay un pueblito que se llama Las Ánimas. Ahí sobre la carretera, yo iba muy concentrado manejando, vi una mujer muy hermosa con una bata blanca que me hace la parada. Entonces, como la vi sola y era muy de noche, pues yo me paré y me dice, ¿no me da un raya a Pánuco? Digo, sí, súbete, mija. Ella se sube delante. No platiqué con ella porque yo iba bien concentrado en el manejo, no me podía distraer y ella no me decía nada. Entonces ya para llegar a la ciudad le digo, bueno, mija, ¿a dónde te voy a llevar? Y al voltear yo iba tan concentrado porque tenía una mirada, era una mujer muy hermosa, pero tenía una mirada muy penetrante y pues ahora sí que no porque sea hombre llevaba miedo. Entonces cuando volteé y le digo, ¿a dónde te voy a llevar? Ella ya no iba arriba de mi carro. Llego a mi casa, le platico a mi mamá y me pongo a llorar de miedo. Y mi mamá pues ya me dice, tranquilo, hijo, no pasó nada. Esa es la historia que yo la viví en carne propia. Y pues aquí sigo de taxista. Muchísimas gracias, señor Francisco, por estar con nosotros en esta noche de Cazador de Leyendas, compartiendo su vivencia, y por eso se va ahora sí con este vale de gasolina por parte del programa de Cazador de Leyendas. Muchísimas gracias por compartirnos su historia y un saludo a todos los chicos de la Baxi donde trabaja usted, señor Francisco. Muchas gracias y pues a seguir trabajando duro. Ahí está, muchas gracias, señor Francisco, ya nos despedimos y así, amigos del taxi, seguimos con otro vale más de gasolina para todos nuestros amigos, los taxistas que nos están escuchando, que tengan vivencias como el señor Francisco, a quien le mando un saludo afectuoso, y a todos los de la base de taxis Cobra, les mandamos un saludote enorme también que nos están escuchando, al señor Enrique, saludos también, y nos vamos a presentar nuestra siguiente leyenda, así que si alguien de nuestros amigos de taxis, y vamos a un corte antes de ello, a los amigos taxistas que nos están escuchando en este momento, vamos a enseguida a dar lo que es un vale de gasolina para todos los que nos están escuchando. 217-0095, línea telefónica. ¿Sabe una vivencia? Se gana este vale y va junto con una alineación y balanceo por parte de nuestros patrocinadores, que es Yandy Servicios Plus. Así que vámonos a una pausa comercial y regresamos con más de Cazador de Leyenda, porque en esta noche usted y yo vamos a cazar su miedo. Regresamos. Esta noche tú no dormirás solo. Estás en Cazador de Leyendas con Cazador de Leyendas. Buenas noches, estimados amigos. Aquí el Cazador de Leyendas nos llevará de la mano para conocer el Parque Encantado. ¿Alguna vez han estado en un parque de noche? ¡Ah, qué cosas tan terribles se pueden encontrar ahí! Sobre todo si esa noche es una noche de Día de Muertos. Mi nombre es Francisco y voy a contarles esta historia, mientras estoy sentado en el corredor de la casa de madera que fuera de mis abuelos.
Es una pequeña casa que está a un lado de las vías del ferrocarril que va de Tampico a Monterrey. Sé que no me están preguntando por qué vivo aquí en la casa vieja de mis abuelos. No obstante, que antes vivía en una lujosa residencia de una colonia rica en compañía de mi bella esposa, la cual, la ingrata, me abandonó cuando quedé en la miseria. Porque así es esto. En esta vida un día puedes estar en la opulencia, fruto de buenos negocios, y al otro día caer en la bancarrota por una mala racha. El caso es que ya tengo un año viviendo aquí y ahora que otra vez será Día de Muertos, recuerdo lo que me pasó recién llegado aquí, a esta casa. Hace justamente un año. Estaba sentado ese día en este mismo corredor, sin saber qué hacer, viendo cómo llegaba la noche al parque que está allá enfrente. Esa vez me di cuenta que el parque, ya sin niños, se llena de fantasmas en la sombra, resbaladilla por donde nadie cae, balancines que no mueven a nadie y columpios, sobre todo columpios solitarios que solo parecen mecerse con el viento. Pues sí, fue esa noche del 1 de noviembre, hace ya un año, cuando me deleitaba viendo pasar el tren carguero con más de 100 furgones arrastrados por las potentes máquinas diésel. Situación esta en que me olvidé de mis problemas y mis pensamientos. Pero al terminar de pasar el último furgón, el parque paralelo a las vías quedó callado. Solo el ruido de los grillos y una que otra luciérnaga daba vida al iluminar el lugar. Cuando de pronto los vi ahí, en la noche. Lo que primero fueron sombras difusas se fueron convirtiendo en fantasmales niños que jugaban entre risas y gritos, ahogadas, como de persona que ya no es de este mundo, produciendo la alucinación de un bullicio que me puso los pelos de punta, pues sabía yo que eso no era posible. Me sentí pesado, aletargado, amarrado a mi mecedora, sudoroso sin poder levantarme. Agucé la mirada para distinguir algún punto en la oscuridad y fue cuando vi que dos figuritas, que parecían ellos dos puntos luminosos, atravesaban el parque y se acercaban a la casa. Uno de ellos se quedó a cierta distancia, pero el otro se acercó al corredor y con su carita que parecía sonreír desde la oscuridad, me extendió sus manitas, como si me pidiera algo. Petrificado, no pude reaccionar, pero en un parpadeo las figuras desaparecieron y los gritos y risas cesaron. Al otro día me levanté lleno de ánimo. Me fui al mercado a comprar unas veladoras, algo de fruta, papel de colores y unas calabritas de dulce con las que hice un pequeño altar en el corredor. Una vecina me vino a ver en la tarde. Me dijo que había quedado muy bonito mi altar, muy propio del Día de Muertos, y que apenas quedaba ideal para recordar a unos niños que unos años antes habían muerto en las vías del tren frente al parque de juegos infantiles. Al oír el comentario no dije nada. Regresé a ver a mi altar y con profundo esmero y dedicación lo arreglé con adornos de papel. Estos eran de color naranja y negro. Sabía que esa noche mi altar tendría visitas, pues precisamente era Día de Muertos, justo cuando los columpios se empezaran a mover con el viento de la noche. De esta manera tenemos la leyenda de lo que es el Parque Encantado. Gracias al Cazador de Leyendas, muchísimas gracias por esta leyenda. Y sobre todo, bueno, amigo José, que estás aquí con nosotros, Villela. José Villela, que estás con nosotros, platícanos un poquito sobre tu experiencia. Bueno, mira, en realidad yo siempre he sido escéptico para este tipo de fenómenos, pero sí te puedo decir
Bueno, mira, estamos recibiendo saludos también de mis ahijados, de Pablocan, de Rocío, y también a Eva, y a la voz del tiempo que también nos está escuchando, ¿sí? Mira, en cierta ocasión, cuando todavía aquí en Tampico podías tú transitar libremente a las 11 de la noche, yo siempre he sido un cinéfilo empedernido, contumaz y redento, y me gustaba mucho ir a las funciones de la noche, y salía yo del Cine Plaza, atravesaba la Plaza de Armas. Había una revista que me gustaba mucho que se llamaba Life. Life eran puras fotografías. Compraba Life, compraba esto y me iba a pie hasta mi casa. Y yo llegaba, yo tenía un penthouse, y me acuerdo que entré una noche, llegué un poco acalorado, era verano, me quité la camisa, tiré la revista y prendí el clima y me recosté. Y cuando estaba recostado, sentí la misma sensación que platicó Amalia Ábalos, de que sintió que se sentaba alguien en la cama. Entonces a mí me pasó esa sensación y entré en un estado así de pánico, que sentía yo de las encías, me segregaba algo, pero era más que nada, pues eso, ¿no? El estado de shock. Y me quise incorporar y de repente a un lado, no tenía closet, tenía unos guardarropas, que era lo que se usaba antes, y al lado del guardarropa había una figura etérea, una figura que no se materializaba completamente. Haz de cuenta una neblina, pero la figura era figura femenina, y la empecé a visualizar sin levantarme, estando yo todavía acostado sin levantarme, y yo veía sin asomarme, sin levantarme, yo veía la figura al lado del guardarropa, y era una vecina que tenía aproximadamente unos 3 meses de haber fallecido. Mentalmente le llamé por su nombre, como que hizo algunas señas, y se fue desapareciendo lentamente, y yo, no sé si por el terror, por el pánico, lo que tú quieras, caí en un sopor hasta el día siguiente. Al tercer día vuelvo a tener la misma sensación, pero ahora a mitad de patio, sí. Se lo platiqué por ahí a alguien, me dijeron que estaba trastornado, que había fumado, cosas así por el estilo. Se te subió el muerto. Se me subió el muerto, como también se le subió el muerto a no sé quién. Sí, de lo que me ha contado, sí. Aquí lo platicaron, yo esa sensación la tuve. Otra también. Y sobre todo que nos platiques, bueno, tu experiencia en grabar, porque es tu voz la que acabamos de escuchar en esta leyenda. Agradecemos la adaptación también a José Lorenzo Sobrevilla, quien también nos apoya. Bueno, y lo del Parque Encantado, los niños, ¿cómo te sentiste de estar participando con nosotros en Cazador de Leyendas? Mira, a mí siempre, toda la vida, me motiva mucho esos angelitos. Esos angelitos me motivan demasiado. No sé si te das cuenta que ya al final del relato saca una voz tierna, y cuando estira los bracitos, eso me aniquila totalmente. Fue una adaptación, porque aquí el cronista de la ciudad, Marco, tú fuiste a investigar, es verídico lo que pasó, sí, nada más que... El parque sí, es una adecuación que se hizo, pero fíjate, se trata de un hombre que perdió su economía y tuvo que ir a la casa de sus parientes ya viejos, y ahí se quedó un tiempo, y todo esto lo hizo reflexionar. Lo importante de esto es que él era incrédulo, así como tú, y esto lo hizo creer que hay algo más allá de la vida, y le permitió recuperarse. Bueno, mira, también algo que es importante señalar es la producción. Me gustó mucho el sonido de la máquina, el track de los rieles, los efectos especiales, los columpios, los grillos. Y lo que más me impacta es precisamente los cánticos infantiles. Eso me arroba. Tenemos por ahí pendiente, perdón que te interrumpa, una llamada de nuestro amable auditorio. Le solicitamos que se comunique porque ya termina casi el programa, porque también nos quiere contar una historia precisamente de niños. 217-0095, que se reporte ya en este momento. La estamos esperando también, porque yo también les quiero compartir. Y bueno, seguimos para que se reporte ya con nosotros, porque yo nos tenemos que ir del aire ya en breves minutos. Entonces le pedimos a la persona que ya se reporte con nosotros. Muy bien. Nada más un saludo para la voz del tiempo y para mis ahijados, para Pablo. Ahí está ya la llamada. Perfecto, ya para irnos inmediatamente. Y sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿y con quién tengo el gusto? Señor Jorge del Olmo González.
Señor Jorge, sí, adelante, lo escuchamos. Y mire, lo que le voy a contar, ¿cómo le diré? Lo he estado tratando con un psicólogo porque hasta ahorita no me caía el 20 de lo que me pasó. Y mire, pasa lo siguiente. Resulta ser que yo el 8 de octubre recibí una llamada en mi casa, ¿verdad? Entonces me dicen, me habla mi ahijado. Mi ahijado se llama Sergio Gaspar Martínez. Se llamaba, perdón, porque ya murió. Entonces me habla y me dice, padrino, ¿cómo estás? Buenas noches. Y fue todo lo que me dijo, padrino, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ya, pasó. Y ya, le dije, bien, hijo, pero como ya no me siguió hablando, pues yo colgué y le dije a mi esposa, oye, ¿qué pasará? ¿Por qué pues nomás me habla, me dice buenas noches y ya? ¿Qué pasa? Dice, ¿quién sabe? Dice, no te preocupes, dice. Bueno, resulta ser que al día siguiente por la mañana yo recibo una llamada de mi compadre. Mi compadre se llama igual Sergio Gaspar Oliva. Entonces me llama y me dice, compadre, fíjate que mi hijo acaba de fallecer en un accidente. Y le digo yo, oye, no me digas eso, no, sí te lo digo. Mire, estoy nervioso porque usted está platicando, ¿eh? Sí. Tengo muchos nervios. Sí, lo escucho. Entonces le digo, ¿qué pasó? Dice, mi hijo acaba de fallecer en un accidente. Le digo, no, y grito yo. Dice, ¿por qué gritas? Entonces le digo, ¿y dónde lo tienes? No, pues está en Monterrey. Tú sabes que vive con su mamá en Monterrey. Entonces le digo yo, ¿vas a ir para allá? Sí, voy a ir, me voy contigo. Nos fuimos en un avión y ya llegamos en el vuelo y todo, pero yo iba en shock. Entonces me dice, compadre, ¿por qué me acompañas? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué? ¿Qué traes? Dice, pues estás muy extraño conmigo. Si eres mi compadre y todo, pero ¿por qué te tomas tanta molestia conmigo? Y ya le digo yo ahí cuando fuimos a recoger el cuerpo y todo, que estábamos ahí en el velatorio, le digo yo, mira, es que pasó esto y esto y esto. Entonces mi compadre me dice, no, me estás soñando, dice, estás, pues no sé, dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Pero, o sea que lo que me sucedió, como que se fue a despedir de mí, mi ahijado. Le llamó por teléfono. Me llamó por teléfono. Y eso es lo que hasta ahorita estoy tratando con un psicólogo porque no ando a gusto, me siento mal. Y entonces, como yo le dije a mi compadre, pues no, ni él me cree, ¿verdad? Nadie me cree, ¿verdad? Piensan que estoy echando mentiras o que yo estaba adelantando los acontecimientos. Pero sí me duele mucho porque era un ahijado muy querido, pues desde niño yo lo bauticé. Los expertos dicen que a veces los seres queridos tienen la oportunidad de despedirse y buscan el medio para hacerlo. Entonces a lo mejor puede ser ese medio que buscó para despedirse de usted. Sí, posiblemente. Agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia aquí a los micrófonos de Cazador de Leyendas. Gracias, señorita, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Y sobre todo, bueno, agradecer al público que nos está escuchando, que nos está haciendo el favor de que nos llame. Y sobre todo, sí es cierto, ¿no? En el sentido de que pueden llamar, pueden hablar y pueden despedirse. Hay casos también de que incluso los ves. Fíjate que yo tengo una historia más que ha sacado el tiempo de mi familia. Mi familia cuando yo nací. ¿Te la puedo contar rapidísimo? Claro, rápido. Mira, yo tendría como unos 6 meses de nacido. Entonces, una hermana de mi papá llega en la madrugada. Entonces dice mi papá que él se levanta y cuando ve la figura de su hermana, rápidamente le dice, mi tía se llamaba Clara, dice, Clara, hermana, ¿qué nación? Dice, cállate. Y le hace así con el dedo en la boca, ¿no? Que silencio, que nada más venía a ver a su sobrino, o sea, a mí. Entonces dice mi papá que él pues estaba en pijama y rápidamente se fue a cambiar y cuando regresó mi tía Clara ya no estaba. Entonces salió a buscarla y esperó un buen rato, la anduvo buscando en todos los hoteles a ver dónde se había ido, etc. Y en aquel tiempo se usaba, no había internet ni nada de eso, había telegramas. Entonces a las 8 o 9 de la mañana llega el telegrama y el telegrama decía, urge presencia, hermana Clara, muy grave. Cuando se van ellos a la ciudad donde estaba mi tía Clara, ya cuando llegó el telegrama, ya estaba muerta mi tía Clara. Ya estaba muerta. Y le mandaron eso de que estaba muy grave pues, para que no se alarmaran. Pero cuando fue mi papá a ver, o sea, a la hora que mi tía Clara fue a verme a mi cuna y estuvo meciéndome y mi papá la vio, la sorprendió y todo el rollo ese que te platico, mi tía Clara ya había fallecido.
¿Qué? Recogió los pasos. Sorprendente, ¿no? Los muertos recogen los pasos, van a los lugares queridos. Siempre hay historias relativas a los muertos que, bueno, recuerdo que cuando era niño, no hagas ruido. Después del fallecimiento, vamos a escuchar cómo recogen sus pasos y cómo recorren los lugares que les gustaban. Son cosas que son parte de nuestra tradición. Así es, y sobre todo, bueno, agradecerle a las personas que se comunican en esta noche con nosotros y que nos comparten su vivencia, ya no yo con viviendas, Dios santo, pero bueno, a eso iba. ¿Regresan a sus viviendas? Dicen eso que... es recoger los pasos. ¿Eso es recoger los pasos? Es decir, ir a los lugares que tenías. Pero fíjate, en el caso de mi tía Clara, cuando yo nací, mi tía Clara nunca me conoció, nunca me vio. Ajá. Y en la ciudad que vivía, muere. Y se presenta en mi recámara. Se presenta en mi recámara. Mi papá siente la presencia y la encuentra pegada a mi cuna y meciendo la cuna, ¿no? Entonces mi papá se asusta y cuando ella voltea la ve y le dice, hermana Clara, ¿qué andas haciendo? Y ella le pone así, se pone el dedo en la boca y le dice, cállate, está dormido. Dice, vine a conocer al niño, ¿sí? En lo que mi papá corre a cambiarse y poderla recibir y atenderla, ya no la encuentra. Entonces sale mi papá a las calles a buscarla y no la halla, es de madrugada, amanece, la empieza a buscar en algunos hoteles y no dan razón, regresa a almorzar y en ese momento llega el telegrama y ese es el texto que te digo, ¿no? Que decía, urge presencia tu hermana Clara, muy grave. ¿Cómo encuentran maneras para comunicarse? Y la verdad, bueno, hay otra historia que va a quedar pendiente de una amiga que se reportó con nosotros. Nos tenemos que despedir ya del programa de Cazador de Leyendas, pero como quiera, ojalá en la próxima edición, que es el próximo viernes, la cita es a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, estaremos compartiendo con usted leyendas. Nos gusta que nos hablen, nos gusta que nos compartan su vivienda. Es vivencia, dale, convivencia. Si me vuelves a invitar, aquí estoy. Nada más mandarle un saludo al 106 y al 107 que me están oyendo. Y si no lo digo el lunes, olvídate, se me arma con ellos. Sí, sobre todo leyendas urbanas, leyendas que pasen aquí en la ciudad, en la zona conurbada. Cuando vamos transitando en las calles principales, en las avenidas, la avenida Hidalgo, por ejemplo, puede haber también alguna de las leyendas. En los hospitales, en el cementerio, en las casas a lo mejor que suceden cosas extrañas, sobrenaturales, no puede compartir. Puede compartirlo también a través de Cazador de Leyendas, así lo encuentran en Facebook como Cazador de Leyendas, así lo pueden encontrar, nos pueden compartir también su vivencia. Ya, no, estoy bien. ¿Algo más que se vea? No, pues así rapidito decirte que también hubo otra experiencia en el Hospital Naturista. Hay un videoclip por ahí de un grupo que se llama Plasma y entramos a hacer unas escenas dentro, ya en lo más adentro del Naturista. Y así como en aquella de Bruce Willis. Ajá, ¿sí? Bruce Willis. ¿Te acuerdas de aquel niño? Sí, que Bruce Willis es el que está muerto. Sí. Bueno, sí, soy escéptico, pero sí, en esa habitación del Hospital Naturista, mientras estaba grabando la escena, que yo estaba en ese videoclip que grabamos con el grupo de Rock Plasma, sí, ellos me contrataron como actor, sí se sintió el ambiente gélido, frío. Después vino un amigo que trabaja en Canal 13, que también es cazador de fantasmas y esas cosas, y traía aparatos para medir la temperatura, y sí se da el bajón de temperatura. Y te digo, yo lo viví, estábamos actuando, estábamos grabando el videoclip, y cuando entramos precisamente nomás a esa pieza del Hospital Naturista, ahí se sintió el frío. Afuera hacía calor. Sí, bueno, nosotros en la primera edición de Cazador de Leyendas nos recibía un gato negro. Pensábamos nosotros que aquí en las instalaciones, volteé a verme Ale, que está en los controles técnicos, que no saluden esta noche, ya, pero como quiera agradezco a quien está atenta. Y fíjate que llegábamos y decíamos... Era Félix, ¿no? No, espérame tantito, llegábamos, estaba el gato negro, ojos amarillos,
pues ya termina, le digo a la persona que hace aquí, intendente, le digo, oiga, ¿y su gato negro? Le pregunto, porque en todas las, ¿te acuerdas, Marco? Tú no vas a dejar mentir. Era a la entrada, cuando veníamos llegando al programa, y a la salida. Nos despedía, nos daba la bienvenida en un gato negro con ojos amarillos. Jamás aquí en la estación de radio hay gatos negros, pues hay perros. Bueno, el otro viernes, cuando terminamos, apareció el gato y maulló, y estaba Amalia, y le digo, mira, ahí está ese gato. ¿Te acuerdas que le dije, es que aquí no hay ningún gato? Y ella te dijo, sí, lo acabamos de oír maullar, ¿te acuerdas? Y salimos y no lo encontramos. Hay un gato negro, a lo mejor. Un saludo, Amalia. Saludos. Un saludo. Muchas gracias a ustedes, amigos. Gracias a Marco, que estás con nosotros, Marco Antonio Flores, cronista de la ciudad de Tampico. Gracias por compartir historias. Gracias a las adaptaciones de José Lorenzo Sobrevilla. Gracias también a mi buen amigo, quien es también promotor de cuestión de la claraboya literaria, quien es también promueve también la cultura, es promotor activo, director, es el licenciado Juan José Villela Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y ahí te vemos, ¿no? En Claraboya Literaria. Sí, además me recordaste que ahí en la curva del Golfo, de la ruta del Golfo, hay una tienda que así se llamaba El Gato Negro. Ándale. Claraboya Literaria, ¿cada cuándo? Todos los jueves, en punto de las 20:30 horas, tenemos un eslogan que dice que aunque haya amenaza de ciclón, la claraboya se presenta. Perfecto, muy bien. Plaza de Armas, Tampico. Plaza de Armas, Tampico. Conocido Café. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo les recuerdo, la cita es el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, Cazador de Leyendas, porque aquí lo único que nos importa a todos los que estamos presentes es cazar su miedo. En los controles técnicos, Ale, muchísimas gracias. Nos despedimos. Que tenga usted una noche de recuerdos, una noche de Cazador de Leyendas. Hasta la próxima. Ahora, cada viernes, revivirás esa historia escalofriante que te dejó sin habla. Los esperamos en la próxima edición de Cazador de Leyendas. Este programa fue presentado por Bellísima y Antiservicios Plus, Romina, Swiss Just, Kumon. Y que tus recuerdos te acompañen.